Ella pertenecía con ellos, aunque hubiese querido que me perteneciera a mí. No veía seguro subirme a una escalera altísima con una persona desconocida, pero terminé haciéndolo. Yo no la salvé. Sofía necesitaba conseguir su sitio y lo encontró con ustedes. Cogí su mano y subí hasta su altura. Y con esa energía subí los 2 últimos peldaños que me faltaban. Subí hasta la punta de la escalera sin ningún tipo de protección, y el miedo que llegó a invadirme fue aplastado por unos ojos verdes que hacían que hasta lo más peligroso pareciera un juego de niños. Buenas, buenas, sean bienvenidos a Brujas Verdes. Continuamos con la lectura del libro El capricho de amarte. En la escena, Escalera al cielo. Comenzó la apertura del concierto y fue entonces cuando entendí que era más que un concierto. Sofía y Aarón estaban en cada lateral, suspendidos en el aire por unos mecanismos de cuerdas, pintando en unas telas fluorescentes. Ella, con la rapidez e inspiración acostumbrada, estaba haciendo un dibujo que reconocía. Universo para dos. Quise ir a buscarla, pero Chantal me frenó cogiéndome por la muñeca. Todavía no. Fue lo único que dijo, mientras me llevaba de la mano y traté de buscar apoyo en la otra chica. Pero solo estábamos la pelirroja y yo. Los gritos iban por encima del furor fanático. El lugar estaba repoblado. La agrupación Renacer ayudaba a despertar a las masas. Donaban los ingresos de los conciertos para la construcción de hospitales y de internados públicos. A través de las pantallas se mostraban imágenes de sus obras sociales y al propósito de su causa. Con solo unos cuantos minutos en el mismo espacio, terminé convenciéndome de que representaban vida, que eran las voces de los reprimidos, la esperanza de cambio por encima de lo político o de la religión. Y ver a Sofía pintar sobre la tela me hizo entender que había conseguido su sitio. Ella pertenecía con ellos, aunque hubiese querido que me perteneciera a mí. No te ayudo porque Christopher sea mi amigo, ni tampoco porque Abril me lo pidió. Soltó de pronto la pelirroja mientras subía una escalera diagonal al escenario. Te ayudo porque yo no pude salvar a alguien que quise y quiero, pero en este caso tú sí salvaste a Sofía, y eso es admirable. Ahora sube, y que no tengo todo el día, exclamó, extendiendo su mano, y mi parte racional se puso alerta. No veía seguro subirme a una escalera altísima con una persona desconocida, pero terminé haciéndolo. Yo no la salvé. Sofía necesitaba conseguir su sitio y lo encontró con ustedes. Cogí su mano y subí hasta su altura. Dicen que no necesitamos que otra persona nos salve, que podemos solos, que nadie debería ser nuestra razón. Pero el amor es fuerza, y cuando es verdadero persiste. A mí me salvó el amor de mi hermana, y a Sofía la salvó haber conseguido a alguien por quien valiera la pena vivir. Pareces inteligente, Julie, así que no digas tonterías. Su sitio es contigo, y si sigue viva es porque existes. Ahora la pregunta es para ti. ¿Estás dispuesta a arriesgarte? Preguntó la pelirroja, y siguió subiendo la escalera. Tenía más de 30 metros de altura, y yo estaba aterrada. La música sonaba a todo volumen. Sofía seguía pintando, y verla me sirvió de impulso. Sentía adrenalina, euforia, ganas de arreglar los errores, de superarlos. Había sido una montaña rusa y todavía me sentía en una. Sofía era como la atracción que da más miedo y la que más te hace feliz. Seguía a Chantal sin ningún tipo de garantía.
Subí las escaleras sintiendo que volvía al principio. Sofía Pierce no necesitaba tocarme para hacer magia con mis emociones. La noradrenalina aumentó mi presión arterial. Mis latidos se incrementaban a medida que subía, y aunque evité mirar al suelo, las manos me sudaban y mi corazón estaba acelerado. Chantal frenó en seco cuando llegamos al final de la escalera. Controla tus nervios y concéntrate en no morirte. Tenía pensado empujarte, pero vale. Creo que ya no soy tan niñata y es más emocionante si lo decides tú. Sonrió con malicia y me entregó un micrófono. No voy a hablar delante de miles de personas. Respondí, devolviéndole el micro, pero no lo recibió. Tal vez sea la única oportunidad. Fue su respuesta y perdí mi mirada en el cielo, donde los demás integrantes comenzaron a hacer un espectáculo en telas que se cruzaban en el aire. El bullicio iba en aumento y la euforia del público no tenía precedentes. Era como estar en un espectáculo del Cirque du Soleil. Se manejaban por el aire como si tuvieran alas. Se movían como gimnastas profesionales e incluso Abril, la que antes estaba con nosotras, ahora formaba parte de esa coreografía. Sofía y Aarón tenían las manos llenas de pintura. También ellos hacían magia. Utilizaban spray, luego pinceles, luego sus manos y parecían libres a través del arte. En ningún momento Sofía se dio la vuelta. Los demás danzaban como si el viento los besara. Se movían como si fuesen poesía. Y no entendí por qué me sentía de ese modo. Pero me sentía más viva que nunca. Y no solo era Sofía, era presenciar algo tan maravilloso. Me sentía como en un sueño y verla a ella y a Aarón pintando las telas me hizo comprender que la realidad puede ser insuperable. Ambos utilizaron spray para escribir con una pasión desbordante, mientras que una mujer de cabello corto fue desplazándose en el aire a través de movimientos perfectamente sincronizados. Cuando dejamos atrás el yo del pasado, jode, jode y duele. Duele mucho, exclamó de pronto Chantal, como si de algún modo pudiera saber en qué estaba pensando. Pero, ¿sabes qué? Al carajo. En el viaje de la vida hay muchas transformaciones, y si te quedas pensando en lo que fuiste con nostalgia por no poder recuperarlo, entonces, ¿cómo te conviertes en alguien mejor? Es muy jodido, pero lo importante no es lo que la sociedad o tus padres quieren para ti. Lo importante es que tracemos nuestro puto camino y estemos orgullosos de cada decisión. Completó la pelirroja para seguir subiendo los 2 escalones que faltaban. Y una vez que llegó al último, se lanzó hacia el público, pero no terminó de caer. Con destreza, tomó una de las telas para sostenerse, dando piruetas magistrales. Los efectos especiales y verla moverse de esa forma por el aire fueron parte de la magia que adornaba la atmósfera. Era una noche para los corazones tristes, los que se equivocan, los que creen, los que están tocando fondo, los que han cambiado y no se reconocen. Para todos aquellos que recaen una y otra vez en el amor. Una noche para los que se enamoraron y perdieron, pero sobre todo para los que saben que el amor es más que la pérdida y que pueden convertir cada cicatriz en millones de victorias. Y con esa energía subí los 2 últimos peldaños que me faltaban. Subí hasta la punta de la escalera sin ningún tipo de protección y el miedo que llegó a invadirme fue aplastado por unos ojos verdes que hacían que hasta lo más peligroso pareciera un juego de niños. El vacío en mi estómago me recordó el primer día de clases, el concierto en el que nos conocimos, sus ojos llenos de dolor, sus besos en mi mejilla, mi primer viaje en el metro, la primera vez que fui a una manifestación pública contra la dictadura, el viaje a la playa, la primera vez que hice el amor, el viaje al Roraima, las 2 bofetadas que le di,
Cuando me acosté con Belén, la equivocación de Noah. Todos fallamos, sí, es cierto, pero los millones de desaciertos fueron demostrándome que algunas veces cuando pierdes es cuando ganas más. Me llamo Stephen, bienvenida, te estábamos esperando, dijo un chico rubio deslizándose en su tela hacia mí. ¿Saltarías por amor? Me preguntó, al tiempo en que me mostraba una de las telas, y no supe a qué se refería, porque lanzarme al vacío no era un acto de amor, pero bastó ver a Sofía para dejar de ser coherente. Salté, y me sentí afortunada cuando Chantal retuvo mi cuerpo antes de que mi caída fuera estrepitosa, y me dejó a 5 metros de Sofía. A partir de aquí, estás sola. Haz que recupere su voz. Me advirtió, y me agarré fuerte a la tela en la que me había dejado. Me dio igual caerme, pero sí tuve miedo de que Sofía me rechazara. Había pasado mucho tiempo. ¿Qué iba a decirle? ¿Y si para ella yo era un asunto superado? ¿Y si no quería verme? Los demás integrantes dejaron de danzar en el cielo para aterrizar en el escenario. Me habían dejado sola, sujeta a una tela en el aire, pero estaba a pocos metros de Sofía, y su mirada me expresaba que no era así, porque después de conocerla, jamás volvería a estar sola. Ella siempre estaría para mí. Que con cada equivocación nos volvamos más humanos, que hagamos con nuestras acciones la verdadera humanidad para la que fuimos creados. Fueron las palabras de Chris, y en las pantallas comenzaron a salir imágenes de niños de diferentes nacionalidades y en situaciones precarias. Renacer no es un movimiento que vive de la anarquía. Nosotros existimos para que ellos tengan un lugar mejor, dijo otro integrante, señalando las pantallas. Son ilusos los que después de sentir amor verdadero piensan que se acaba cuando termina. El mayor impulso que mueve a los humanos no es el dinero ni la política, ni mucho menos la religión. Lo que nos mueve por encima de los idiomas, de las debilidades y de los errores es el amor. Y cuando la mediocridad colapse, cuando hagamos que se derritan las cadenas, cuando las cruces que separan y las iglesias que castigan dejen de tener fuerza, renacerá la especie sin necesidad de morir. Pero esta noche el amor sigue demostrando que pase lo que pase, siempre vence, exclamó Demian, el líder del movimiento, señalando hacia mí y hacia Sofía. El ruido y los aplausos llenaron la acústica del lugar. Sofía Pierce no había apartado ni por un segundo su mirada de mí. Ya la pintura había pasado a un segundo plano. Estaba sostenida desde el techo con un mecanismo de cuerdas, pero ya no pintaba. Su cara me decía tantas cosas. Eran como palabras que podía ir descifrando, y mi miedo se desvaneció. Comencé a entenderla. Comencé a decirle que la amaba sin usar el micrófono que me habían entregado. Fue como si los 8 meses no significaran nada, como si el tiempo no hubiese pasado y lo que sentía fuera incluso más fuerte. Ya no le temía a la altura o a estar rodeada de miles de personas. No le tenía miedo a caer, a la muerte, ni a su rechazo. Tenía miedo a vivir sin que supiera cuánto la amaba. Cuenta la leyenda que ambas estrellas tuvieron que separarse, que a pesar de estar enamoradas estaban haciendo daño. Comencé a hablar sin que nada me importara. Su amor era tan inmenso que a veces no sabían qué hacer con él. Se conocieron y el mundo fue un lugar más lindo, pero se salvaban y se lastimaban al mismo tiempo. Tuvieron que dejarse ir para darse cuenta de que ambas podían solas. Necesitaban crecer y no depender de alguien para estar vivas. Lo hicieron, Sophie. Ambas estrellas siguieron existiendo.
pero a las tardes les faltaba la chispa del encuentro. A las noches le faltaban las canciones. A las canciones les faltaban sus miradas. A los dibujos les faltaban universos. Y a los universos les faltaba que ellas dos estuvieran juntas. La estrella princesa entendió que miles de constelaciones no son tan grandes como un amor que no cesa. Y no pienso contarte el final de esta historia, porque sigo pensando que la leyenda no tiene final, que nunca es tarde, que como me dijiste una vez, siempre hay tiempo, Sophie. El amor es como la vida, o por lo menos a mí, el amor se me convierte en vida cada vez que estoy contigo. Expresé, y no hubo timidez, no hubo rastro de la Julie del pasado. Chantal tuvo razón cuando dijo que no podemos vivir buscando lo que éramos. Ya no me importaba dónde había quedado la Julie tímida. Mi transformación comenzó en sus tristezas y viviría en cada una de sus sonrisas, porque yo a Sofía Pierce, sea como sea, iba a hacerla feliz. Me quité la camisa frente a miles de personas, porque necesitaba que apreciara mi tatuaje. Me liberé del sujetador, quedando en topless y convirtiéndome en el espectáculo central. La pena, la timidez, mi pasado y la Julie que apenas podía expresarse quedaron aplastadas por la rubia de ojos verdes, que fue contándome que también somos nuestro dolor. Quería que supiera que la tenía grabada en mi piel, así que utilicé al máximo mis pocas destrezas para voltearme, y sosteniéndome en la tela como pude, le mostré mi tatuaje. El furor de los fanáticos, los aplausos, la adrenalina, la agrupación que la había ayudado a encontrarse, todos estaban presenciando nuestra escena. Y Sofía utilizó el mecanismo de cuerdas que la sostenía para llegar hasta mí. Me abrazó a su cuerpo, evitando que nadie más me viera. Seguía siendo una celosa, y eso me encantaba. Me abrazó fuerte y no quise que me soltara. El grupo comenzó a cantar una canción que representaba lo que estaba sintiendo, lo que sentí desde el primer día, esa felicidad que te hace sentir extraña. Llegar a tu cuarto y que la habitación pinte diferente, despertarte por las mañanas y sentir nervios por verla, sentir mariposas revoloteándote cada vez que te habla, bailar sin miedo, aunque no sepas bailar, subirte en el columpio de la vida después de una caída, subirte en una escalera con destino al cielo, y que tu cielo sean sus ojos. Sin duda, esa noche lo entendí. Sofía había sido mi renacer, y aunque todos dicen que yo la curé, no necesitó ser curada. Me costó aceptarlo, pero solo era miedo. Me daba terror aceptar que me enamoré hasta de lo que le afectaba. Amé su oscuridad incluso más que su luz, y todavía la sigo amando. There's No Way, Loud, feat. Julia Michels. Me tocas y es casi como lo supiéramos, que habrá historia entre nosotros dos. Sabíamos que algún día nos arrepentiríamos, pero simplemente los ignoramos la noche que nos conocimos. Simplemente bailamos hacia atrás, el uno hacia el otro, tratando de mantener nuestros sentimientos en secreto, cubiertos. Me tocas y es casi como lo supiéramos, que habrá historia. No hay manera de que vaya allí, con la forma en que nos miramos. Seguimos bailando el uno hacia el otro. Seguimos bailando el uno hacia el otro. Una vez dijiste que no podías negarme nada, y sé que es posible que esos tiempos ya hayan pasado. Sé que ahora estás cambiando el mundo y que encontraste tu lugar. Pero, Sophie, quiero que cantes para mí y dejar de ser la chica que hizo que perdieras tu voz. Confesé, y su cercanía estaba colapsándome. Estar tan cerca de su cuerpo no me dejaba pensar con claridad, pero me estaba muriendo de miedo de que me rechazara. Siempre dudamos de si somos queridos, pero a veces debe bastarnos el hecho de querer.
Yo la quería como nunca he querido en mi vida. Quería sus dibujos, sus universos, su mente, su depresión, sus tristezas, todo lo que ella representaba. Yo quería la bondad de su alma, su risa intimidante, la manera en la que me hacía sentir nerviosa. Quería salvarla y no fue así. Nos salvamos la una a la otra. Nos salvamos. Y daba igual si ella escogía no volver a verme después del concierto. Nos salvamos y daba igual si decidía quedarse en Renacer y yo estudiando en Harvard. Nos salvamos y eso tenía más peso que compartir todos los días de nuestras vidas. Por ti perdí mi voz, pero gracias a ti siempre he podido recuperarla. Sofía me habló muy cerca de la boca y tuve que recordarme cómo se respiraba cuando añadió: no sirve de nada cambiar el mundo si no vas a disfrutarlo con la persona que amas. Y princesa, en este tiempo lejos, descubrí que sí, que quiero ser alguien, pero quiero ser alguien para ti. Después de unos besos furtivos en mi mejilla, Sofía me quitó el micrófono y me di cuenta de que había valido la pena. Incluso con las caídas y su despedida, no quería una historia común. Quería la dificultad de su mente y la quería ella. Comenzó a cantar, y no solo recorrimos el techo del anfiteatro con el mecanismo de cuerdas, recorrimos el cielo que desde el inicio me mostró. No quiero morir o desaparecer, solo quiero ser alguien, solo quiero ser alguien. Zambullirme y desaparecer sin dejar rastro, solo quiero ser alguien. Bueno, ¿no es lo que quiere todo el mundo? Y si sientes la gran división, quiero ser yo al que tú estés guiando, porque creo que podrías marcar el camino. Y si el sol está molesto y el cielo se enfría, entonces si las nubes se tornan pesadas y comienzan a caer, de verdad que necesito a alguien del que pueda decir que es mío. Quiero ser alguien para ti. Habíamos pasado por mucho: los problemas, el pasado, el dolor, el peso en la espalda, el encierro, las injusticias, el bullying, el instituto, los abusos de su padre, mi falta de empatía, lo que hay después del dinero, los sueños del futuro, el temor al mañana, el tenis, los niños de la calle, Noah, mis amigos, el columpio de la vida, el sistema sin poder ganarnos, la victoria de la pureza, dos universos encontrados, la distancia, los errores, la equivocación más profunda, la inseguridad, los encuentros, las decisiones, el crecimiento, la vida por encima de la muerte, el distanciamiento. Al final, la vida es eso, son cientos de etapas, y lo que de verdad importa es la llave que nos libera del encierro, que a veces son heridas del pasado, otras, simple depresión. Creo que todos en algún punto nos hemos sentido encerrados. Y si es así, si es tu caso, no es tarde para conseguir esa llave que seguro te está esperando. Esa llave que te libera del peso. Esa llave que te permite volver a comenzar. Fui egoísta al no quedarme cuando te equivocaste, mientras que tú, princesa, seguiste a mi lado a pesar de cada error. Fueron las palabras de Sophie cuando terminó de cantar, y no sabía si era un buen momento para decirle que se viniera a dormir conmigo por el resto de nuestras vidas. Así que solo le escuché. Seguimos siendo más que un nombre, y el olvido no puede alcanzarnos, porque solo lo verdadero alcanza la eternidad. Exclamó, mostrándome su dedo meñique, y vi que todavía tenía el hilo rojo. La besé sin que me importara que miles de personas nos estuvieran viendo, mientras los demás del grupo comenzaron a cantar una canción inédita, y le escuché decirme que besaba mejor que antes. La sentí mordiendo suavemente mi cuello. La vi sonreír cuando me sonrojé ante sus comentarios, porque algunas cosas nunca cambian,
y ella siempre iba a ponerme nerviosa. Amor, ¿a qué es la primera vez que besas a alguien delante de tanta gente? Otra primera vez que es mía. Festejo, con la carita pícara que tanto había echado de menos. Y lo tuve muy claro. Son muchas primeras veces en una noche, Sophie. Le contesté. También es la primera vez que persigo a la persona que amo. Y la primera vez que delante de tanta gente quiero preguntarle si está dispuesta a estar conmigo. Estoy contigo justo ahora. Se acercó más a mis labios y cuando estaba a punto de besarme, la frené. Tienes el grupo y yo estoy estudiando, pero quiero que vivas conmigo y que hagamos que funcione. No sé cómo es vivir con alguien, pero me muero por cocinarte, por llegar a casa y que nos contemos el día, por escucharte hablar de las estrellas, por despertarte con el desayuno, por... Allí estaba yo, viéndome para ver si me compraba, y agradecí que Sofía me interrumpiera, porque si no, seguro le decía que planchaba, lavaba y hacía todas las comidas con tal de que no volviera a oír. Te he extrañado tanto que ni siquiera sé qué decir. Siento que me faltan las palabras. La mirada de Sophie se cristalizó y estando en sus brazos pude notar que temblaba. Ambas temblábamos y era normal, porque cuando chocan dos mundos destinados a encontrarse y se caen los muros que los separan, por fin puedes ser sincero. Y ella lo hizo. Es posible que siga siendo como soy, y me asusta que estés con alguien que no te merece. Te he pensado todos los días desde que me fui, y solo podía calmarme, imaginándome que habías encontrado a alguien que estuviese a tu altura, que no te hiciera derramar lágrimas, que no hubiese esperado tanto para decirte que te amaba. Luego, por las noches, de nuevo me dolía, porque imaginarte abrazando a otra persona es insoportable. Sus intentos de no pestañear fueron cediendo, y al hacerlo, dejó salir sus lágrimas, esas que fueron contándome que también me había echado de menos. Princesa, que me haya dolido lo que pasó, no significa que seas culpable. Si eres culpable de algo, es de que respire, y que pienses que tu presencia silenció mi voz. Solo hace que quiera no callarme nunca, Julie. Y sí, sí quiero. Por supuesto que quiero compartir mi vida contigo, incluso con el miedo que tengo de volver a lastimarte. Teniéndote tan cerca, me lo deja más claro. Sigue siendo mi única certeza. ¿Eso significa que aceptas? Eso significa que cada día que no aguantaba las ganas de buscarte, leía algo nuevo y que el libro, El Principito, fue el que más me ayudó. Lo que tenemos ha estado cargado de emociones. Nos hemos lastimado, pero también nos hemos sabido curar. Por muchos meses pensé que era mejor que me tuvieras lejos. Pensé que podía hacerte daño, pero un fragmento de ese libro cambió mi pensamiento y ahora lo entiendo. Por supuesto que te haré daño. Por supuesto que me harás daño. Por supuesto que nos haremos daño el uno al otro. Pero esta es la cuestión misma de la existencia. Para llegar a ser primavera, significa aceptar el riesgo del invierno. Para llegar a ser presencia, significa aceptar el riesgo de la ausencia. Has estado mucho tiempo lejos y sería una idiota si te volviera a dejar ir. Sofía me besó y todos sus besos anteriores no significaron nada. Ella sabía cómo hacer que cualquier cosa se convirtiera en una primera vez. Los 8 meses que estuvimos separadas se convirtieron en nada cuando sentí la calidez de sus labios. El pasado sirvió para reafirmar que nuestro presente sería juntas. Me besó para decirme que después de todo se quedaría junto a mí.
este hermoso y repentino encuentro entre Julie y Sofía, damos fin a este libro. ¿Ustedes creían que este libro no tenía un final feliz? Pues se equivocaron. O tal vez están en lo correcto. No lo sé. Hay libro 2. Así que debemos continuar. Sofía sigue siendo las primeras veces de Julie. Y eso es emocionante. O por lo menos Julie hace cosas nuevas por Sofía. Que viene a ser lo mismo con diferente perspectiva. Por todos esos recuerdos que ellas tienen juntas, Julie le dice que no se le vaya la voz, que no se le vuelva a apagar la voz y que se vayan a vivir juntas, que aprendan juntas lo que es vivir. Y Sofía emocionada le dice, sí, sí, sí. Y qué genial que los amigos de Sofía, en este caso estaba Demian, Christopher, estaba Chantal, estaba Abril, Aarón, que permitieron que Julie vaya a salvar a Sofía, porque todos ellos decían, bueno, ya hemos vivido tanto tiempo con Sofía y qué aburrido que no hable, ¿no? Creo que ya es hora de que vuelva, que hable, que se exprese, que diga. Y todos estuvieron de acuerdo y dijeron, ya, pues hay que ayudarla. Christopher, primero Paula va y le dice, la encontré. Christopher la recoge, la lleva a Chantal, Abril la convence, la suben y ahí empieza lo mejor. Definitivamente un libro con mucho vaivén. Es un libro hermoso. Me gustó mucho leerlo con ustedes. Me siento emocionada. Y sé también que ustedes quieren este libro, adoraron este libro, amaron e idolatraron a la escritora. Nácarit en serio es una genia, o sea, qué tales frases que se meten. En cada capítulo siempre hay algo rescatable. Habló de todo un poco. De política, de medicina, de psicología, de astros, de la vida, de lo místico. Uf, se metió un viaje en este libro esa flaca, ¿eh? Una de las capas. Síganla a Nácarit Portugal en Wattpad, en Inkidi, todos los aplicativos que tengan donde para seguirla. Está en redes sociales. De hecho, este libro también está en la versión física. Se los recomiendo porque en el libro muestra ilustraciones. Y en serio es un viaje. O sea, yo se la recomiendo. Si no lo pueden obtener de manera física, vayan a Wattpad, que también está completo ahí. Síganla, es una de las mejores escritoras del GL. Les recomiendo. Con mensajes súper profundos. En fin, este capítulo fue corto, espero les haya gustado. Y nos vemos. Y no se olviden, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en Facebook y en Instagram. En fin. Denle mucho cariño a este libro, que en serio ha sido una locura leerlo. Fue uno de los más bonitos que leí hasta el momento, me gustó mucho. Y sí, comenten, denle cariñito a este video. Y nos vemos en el siguiente libro. Bye bye.